El tema de esta mañana que vamos a tocar tiene que ver con dos conceptos más. Dígalo conmigo, sueño y visión. Dígalo fuerte, sueño y visión. Esta mañana vamos a hablar acerca del sueño y de la visión. Yo sé que algunos decir sueño ya casi están roncando, pero no me refiero a ese sueño, sino a otro tipo de sueño que vamos a estar viendo esta mañana. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra versión dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía, dichoso aquel que obedece la ley. Otra versión de la Biblia más contemporánea dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Y otra versión también dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Y para reforzar este versículo, Oseas capítulo 4, versículo 6, puede apuntarlo, dice, mi pueblo, hablando el Señor, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, usted y yo vamos a tratar estos dos conceptos de sueño y visión. Dígalo otra vez, sueño y visión. Los conceptos del sueño y de la visión dentro de la iglesia hoy en día nos están causando quizá muchísima confusión y nos están causando que precisamente por esa confusión haya muchos pensamientos, haya muchas ideologías, haya muchas otras cosas que lejos de acercarnos y de unirnos como familia de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, nos estamos separando y desviando. Y tal parece que el diablo está usando esto porque parte de lo que el diablo hace con el pueblo de Dios es dividirle. Pero hoy esta mañana usted y yo vamos a ver esos conceptos de sueño y visión dentro del contexto bíblico para que esto logre que usted y yo podamos lograr tener una unidad. Amén. Ahora bien, mire, mucha gente tiene muchos sueños. Hablemos de sueño como anhelos, como metas, como deseos, como propósitos, como planes, etcétera. Mucha gente, si no es que todos tenemos sueños, dice amén, pero muy pocos tenemos visión. Y vamos a hacer una diferencia entre lo que es un sueño y lo que es una visión, amén. Y esa diferencia entre quienes tenemos sueños y quienes tenemos visiones, en el concepto puramente bíblico, y más aún inclusive, ¿por qué no? Aún no bíblico, hace diferentes a las personas. Mucha gente que ha tenido un sueño o una visión y que ha luchado y trabajado por ello, ha sido diferenciada en el área en donde se ha desenvuelto. Mire, usted conocerá quizá de oídas a este hombre llamado Martin Luther King. Él es famoso por un discurso que pronunció afuera del Capitolio, allá en Washington. Y el título de ese discurso es Tengo un sueño. Y gracias a que ese hombre tuvo ese sueño o esa visión, como usted lo quiera ver, ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces muchas cosas se lograron en la vida de él y en la vida de este país. Usted y yo necesitamos considerar estos dos conceptos para nuestra vida. Rapidito le voy a dar el significado de sueño de acuerdo a la Real Academia Española. El significado de sueño es propiamente un acto de dormir, pero también es un estado de reposo en el que se encuentra una persona. Conjunto de imágenes y sucesos que vienen a la mente mientras se duerme. También es un acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme. Cosa que carece, fíjese también, el sueño es una cosa que carece de realidad o fundamento y en especial un proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse. Fíjese qué interesante el concepto del sueño. Me gusta estos dos últimos. Acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme. Grabes eso, ¿eh? Y el otro, cosa que carece de realidad o fundamento en relación a un proyecto, deseo, esperanza, sin la probabilidad de que éste se realice. Ese es un sueño, el significado del sueño. Ahora, la definición de sueño es un poquito parecida. En el griego es donde se encuentra el punto de partida del origen etimológico de esa palabra sueño. En concreto, en dicha lengua existían términos himnos,
que de ahí sacamos nuestra palabra hipnotizar, equivalente a dormir, soñar, del cual derivó el vocablo latino somos, que puede traducirse como sueño y que ha permanecido hasta nuestros días. Esa es la definición de sueño. Pero mira, la definición de sueño, para que usted y yo podamos entenderlo un poquito más, es una realidad virtual que se experimenta al dormir. Dígalo conmigo, una realidad virtual que se experimenta al dormir. Esta se origina a partir de un procedimiento de la mente, no programado ni dirigido, que se basa en la elaboración de distintos datos que se almacenan en la memoria. Déjeme decir una característica muy interesante acerca del sueño. Cuando uno sueña, físicamente hablando, se dice que el cerebro, nuestro cerebro está en una actividad impresionante más que cuando estamos despiertos. Y entonces el cerebro que está en una actividad impresionante es el que produce, o nuestro inconsciente produce los sueños, pero ¿sabe qué hace el cerebro para que esa actividad que hay en nosotros no se descontrole? Los científicos dicen que el cerebro, cuando el cuerpo está dormido, es porque el cerebro, cuando el cuerpo está dormido, el cerebro manda una señal a nuestra espina dorsal para producir una parálisis temporal, para que usted y yo en nuestros miembros no tengamos actividad. Por eso es que no nos movemos cuando está. Bueno, yo conozco a algunos que sí se mueven mucho. Pero regularmente el cerebro manda una señal a nuestra espina dorsal para que durante el sueño nuestros miembros no tengan actividad. Qué cosa tan interesante. ¿Me está captando? Cuando uno está dormido, cuando uno está soñando, nuestro cerebro manda una señal a la espina dorsal para impedir que los miembros no tengan actividad. Ahora mire, déjeme decirle en el sentido bíblico, específicamente, en tiempos pasados, en tiempos muy pasados, Dios en algunas ocasiones se reveló al ser humano por medio de sueños. Sin embargo, esos sueños que Dios usó para revelarse al ser humano tenían una característica muy interesante. Y esa característica contenía detalles bien específicos acerca del plan y de la voluntad de Dios para su pueblo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Mire, hoy en día el cristianismo tiene un auge impresionante, como nunca en la historia, debido a los medios de comunicación. Hoy ya es más fácil que usted se encuentre a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo que diga que también es cristiano como usted. Antes ser cristiano era muy raro. Hoy en día el cristianismo ha tenido un auge muy impresionante. Pero ¿se ha dado cuenta que hay cristianos diferentes unos de otros? Y unos creemos una cosa y otros otra cosa. Y parece ser que los cristianos estamos más divididos como nunca antes. Mucho de eso es porque hay gentes que, lejos de dejarse llevar por lo que la palabra escrita de Dios dice, se dejan llevar por emociones, por experiencias o por sueños. Sí, en el pasado Dios usó ese medio para revelarse al ser humano, pero esos sueños de parte de Dios tenían una característica muy interesante. Estaban bien detallados en cuanto a un plan acerca de la voluntad de Dios para su pueblo. Amén. Y hay ejemplos muy vastos en la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de Salomón, podemos hablar de Samuel, de Mardoqueo, del mismo Daniel, de José el soñador, etc. Pero a partir de que Cristo muere en una cruz por nuestros pecados, por usted y por mí, la Biblia dice que ahora usted y yo tenemos un acceso directo a conocer la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Y lo encontramos en este libro que es la Biblia. Cuando Cristo muere, entonces tenemos ese acceso directo a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo? No a través de sueños, perdóneme, discúlpeme, no, sino a través principalmente de su palabra.
Amén. Y usted y yo necesitamos retomar ese principio que a través de la palabra de Dios, usted y yo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, rapidito, para resumir este punto. Usted y yo necesitamos despertar del sueño para entonces tener una visión de Dios. Mire, decíamos que durante el sueño se realizan muchas cosas que son difíciles de realizarse. Decíamos que durante el sueño entonces el cuerpo se mantiene inmóvil y que entonces no hay actividad en los miembros. Amén. Se dice que en el sueño entonces suceden cosas que en la realidad están muy lejos de que así se dé. Mire, usted y yo necesitamos, en el sentido estricto de la palabra de Dios, necesitamos despertarnos del sueño para poder ver con claridad la voluntad de Dios. Amén. Y entonces eso nos lleva a la segunda concepto de esta mañana, la visión. Diga conmigo, visión. Le voy a decir el significado: percepción a través del sentido de la vista, contemplación inmediata y directa sin percepción sensible, capacidad de ver, percepción general que permite comprender las cosas, manera de ver las cosas e interpretarlas, aparición de una cosa que no es natural. La definición: aunque, fíjese bien, aunque el ojo a menudo es denominado a menudo el órgano de la visión, en realidad el órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro. La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que transmiten al cerebro. Mire, présteme atención. Déjeme decirle una cosa, ¿Sabía usted, por ejemplo, que en cuanto a la visión esta de los ojos, la visión físicamente hablando, lo que usted y yo percibimos, lo que nuestro ojo, este órgano chiquito, que algunos tienen muy bonito y de color, ese órgano, lo que percibe es una luz que pasa por un proceso dentro de nuestra cabecita, pero que de entrada la primera impresión que usted y yo tenemos es que vemos las cosas completamente al contrario como son. Por ejemplo, nuestro ojo, si no pasara por un proceso que llega precisamente aquí al cerebro, entonces usted y yo tendríamos una visión al revés. Pero una vez que la luz y la imagen penetra por este ojito y pasa por un proceso dentro de nuestro cerebro que finalmente llega al cerebro, entonces el cerebro, ¿qué cree? Es el que realmente nos hace ver las cosas como son. ¿Sabía usted eso? Bueno, si no lo sabía, lo acaba de aprender. Ahora, los ojos son como los vehículos por donde pasa la luz, pasa la imagen, pero el que realmente nos hace ver correcta y adecuadamente es el cerebro. Ahora bien, en el pasado también Dios se reveló al ser humano a través de visiones. Diga conmigo, visiones. Y como en los sueños, estas visiones tenían también esas características bien detalladas acerca del plan y de la voluntad de Dios para su pueblo. Otra característica de los sueños o las visiones, sueños y visiones, es que Dios usaba a hombres consagrados y entregados para dichos sueños o dichas visiones. Amén. Bien. Hoy en día usted y yo, mi hermano, necesitamos sueños, necesitamos visiones de parte de Dios. Necesitamos esa manera sobrenatural que tiene Dios para comunicarnos su voluntad, para que cumplamos con ella y para que seamos bendecidos. Pero siempre y cuando ese sueño o esa visión esté respaldada por su palabra. Amén. Mire, se lo voy a decir así.
Así como la visión física pasa por un proceso dentro de nuestro cerebro hasta convertirse en la imagen correcta, así sus sueños, diga conmigo, sueño, o sus visiones, y hablemos de sueño y visión como planes, proyectos, anhelos, deseos, metas, así como todo eso, como nuestra visión, tiene que pasar, todo ese sueño, anhelo, meta, etcétera, tiene que pasar por un proceso. Es decir, usted ve lo que quiere lograr. Usted tiene un deseo, tiene un anhelo, tiene un sueño. Usted se ve como alguien importante de aquí a algún tiempo. Amén. Todos queremos tener algo importante, queremos tener bendición y prosperidad, dicen amén. Pero nosotros tenemos que entregar ese sueño, esa visión, ese anhelo, ese deseo, ese plan, propósito, como usted quiere llamarle, tenemos que tomarlo así como lo estamos mirando y entonces dejar que pase por ese proceso que Dios tiene para que sea Dios el que nos lo devuelva de la manera correcta. Cuando hablamos de cerebro, un sinónimo de cerebro sería conocimiento. El mayor conocimiento que usted y yo podemos tener es la palabra de Dios. Para su sueño, para su visión, para su meta, para su anhelo, para su deseo, etcétera, usted y yo tenemos que pasarlo a través de ese proceso que llegue hasta la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios, Dios mismo el que nos regrese ese sueño, meta, anhelo, etcétera, de la manera correcta. Mientras no hagamos que nuestro sueño, anhelo, meta, propósito, deseo, como usted lo quiera llamar, no pase por ese proceso hasta llegar a la palabra de Dios, usted y yo estamos viendo las cosas al revés. Y por eso nos estamos constantemente golpee y golpee y golpee con la pared. Y por eso lo intentamos una y otra y otra y otra, porque parece que yo lo estoy viendo correctamente, pero cuando pasa por el proceso de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, entonces me doy cuenta que estoy al revés. Por eso la Biblia dice que las cosas de Dios tienen que discernirse con el Espíritu. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos metas, todos tenemos propósitos. Usted quiere que las cosas sean mejor en su vida, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con su economía, con su salud. Dice amén. No hay nada de malo con eso. El problema es que usted y yo no queremos o no hemos permitido que todo eso pase por ese filtro de la palabra de Dios hasta llegar a Dios para que sea Él el que nos diga qué es la manera correcta. La suya es buena, pero no es la correcta. La correcta es la voluntad de Dios. Es la manera como Dios ve las cosas. Mire, propiamente se lo voy a decir así. Usted y yo vemos todo al revés de como lo ve Dios. Usted tiene que decidir si sigue con esa visión o si toma la decisión de ver las cosas como Dios las mira. Amén. Mire, rápido, termino con esto. Le voy a dar unas características acerca de la visión de Dios. Abra su Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis 12, 1 y 2. Dice así, ya lo tiene, diga amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, hay algunas características para que usted y yo podamos conocer, como lo quiera llamar, el sueño o la visión de Dios. Porque la Biblia no hace una distinción clara acerca de lo que es un sueño, una visión. Un sueño que venía antes a los hombres de Dios para comunicar su
su voluntad se dio en el pasado. Hoy en día es muy difícil, pero bueno, Dios es soberano. Las visiones también venían de vez en cuando a algunas personas, pero sabe, todo eso, los sueños y las visiones, se dio propiamente porque no estaba escrito todavía este libro tan hermoso y tan maravilloso. Usted y yo no necesitamos sueños y visiones, todo está aquí. A menos que Dios le dé un sueño y una visión, pero acuérdese, la característica para ambos es que eran hombres de Dios y dos, tenía detalles específicos de la voluntad de Dios para su pueblo. Es que el Señor me dijo que iba a ser rico. Ajá, ¿y cómo? No sé, pero Él me dijo que yo iba a ser, pues trabajando. Por ejemplo. Pero bueno, le voy a dar unas características acerca de cómo conocer la visión de Dios. En estos versículos está bien sencillo. Número 1, diga conmigo, demanda intimidad con Dios. Fíjese cómo dice el versículo 1. Pero ahora Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, qué interesante. Dios le dijo algo a Abraham. Lo que le haya dicho, ahorita vamos a ver lo que le dijo, pero lo que le haya dicho, Dios le dijo algo a Abraham. Qué interesante. No fue Abraham el que le dijo algo a Dios, sino Dios le dijo algo a Abraham. ¿Sabe qué implica eso? Que Abraham tenía una intimidad, una relación con Dios. Para tener una intimidad y una relación con Dios, necesitamos que Dios nos hable. Usted y yo le hablamos a Dios, me queda bien claro, sobre todo cuando tenemos un problema o una necesidad. Dios nos está hablando. Sí, Dios nos habla constantemente de una o de otra manera, a través de situaciones que enfrentamos día con día. Pero Dios quiere una intimidad con usted y conmigo. Dios quiere que usted y yo conozcamos sus planes. Usted y yo no vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida si no es a través de una intimidad personal con Dios. Hay gente que le deja a otras personas el que le digan cuál es la voluntad de Dios para su vida, incluyendo al pastor. El pastor no tiene por qué tener ese privilegio, ese es el privilegio suyo. Mucha gente viene y dice, oiga pastor, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Oye, pero no sé ni cuál es para la mía. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Métete con Dios. Ten intimidad con Dios. Pregúntale a Dios. Dios no tiene intermediarios. El sacrificio de Cristo hizo a un lado cualquier intermediario. No hay representantes. Cristo es nuestro abogado, solamente Él. Hay que tener intimidad con Dios para conocer cuál es su voluntad y tener esa visión clara que tiene Dios para su vida o para la mía. Amén. Mientras no estamos mirando la visión de Dios, estamos al revés, recuérdelo. 2. Mire, a mí me queda claro que Dios nos habla constantemente. ¿Sabe por qué algunas personas no atendemos o no escuchamos la voz de Dios? Porque no tenemos sensibilidad a su voz. Alguien dijo que si usted, por ejemplo, uno escucha lo que uno quiere, ¿eh? Uno escucha lo que uno quiere. Y a veces el sentido del oído, me decía ahorita un hermanito, dijo, parece que todos aquí en la iglesia tenemos el sentido del oído muy agudo. O sea, escuchamos muchas cosas, hasta de más. Hay cosas que usted no debe de escuchar, porque eso le estorba para ser sensible a la voz de Dios. Y Dios le está hablando constantemente.
de verdad. Y Dios no le va a hablar generalidades. Dios le va a dar cosas muy específicas que Él quiere que usted escuche. Amén. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabe por qué no queremos escuchar la voz de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente nos hacemos oídos sordos a la voz de Dios o queremos que alguien nos diga lo que Dios quiere para nosotros? Una, porque ese va a ser el pretexto para decir: Él me dijo, yo le pregunté y es tu siervo. ¿Y a quién más que preguntarle? Yo le dije, pregunté y Él me dijo. No. ¿Sabe por qué mucha gente quiere usar ese medio? Porque regularmente el mensaje viene distorsionado y entonces nos da la pauta para pretextar. La otra razón por la que no queremos escuchar la voz de Dios es porque sabemos que regularmente Dios nos va a decir: lo que tú estás viendo está al revés, no es por aquí, es por acá. Es decir, la visión de Dios nos demanda renunciar. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a donde yo te voy a guiar. ¿Se ha puesto a pensar que quizá Abraham tenía una buena posición? Bueno, no quizá, tenía una buena posición económica, tenía su familia ya formada, era una persona prominente en la sociedad en la que él estaba. Y Dios le dijo: tienes que dejar absolutamente todo eso y caminar en esa dirección. Yo te voy a decir a dónde vas a ir, pero por lo pronto empieza a caminar por ahí. Y Dios quiere que usted y yo renunciemos a nuestro sueño, a nuestra visión, a nuestro anhelo, a nuestra meta, a nuestro propósito, a nuestro plan de vida. No es que no sirva, no es que no sea bueno. Dios quiere que lo renunciemos, que lo entreguemos y que llegue hasta acá para que entonces Él nos diga exactamente lo que tiene que ser. ¿Sí me está captando? Usted se ve como un gran hombre, como una gran mujer, como un empresario, como alguien de éxito. Bueno, Dios lo ve muchísimo más que eso. Entonces tome todo eso, renuncie, dígale: mira, Señor, aquí está lo que yo quiero. Tómalo, dame lo que tú quieres. Amén. La visión de Dios también nos promete bendición. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todos queremos la bendición de Dios, amén. Si usted no sabía, por ejemplo, la nación de Israel salió precisamente de este hombre llamado Abraham. Dios cumplió su promesa y lo bendijo de una manera impresionante a Abraham. Y Abraham fue bendición. ¿Sabía usted que gracias a la fe de este hombre, a lo que este hombre hizo, es que usted y yo ahora conocemos el Evangelio? Es el padre de la fe. Gracias a ese hombre que se desafió, que renunció, es que a usted y a mí nos llegó la bendita palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y termino con esto. La visión demanda que usted y yo seamos obedientes. A veces entre el obedecer, entre lograr las cosas y no, está simple y sencillamente eso, que obedezcamos. Todos queremos, todos
anhelamos, todos deseamos. Pero entre eso y que se logre, hay un puentecito que se llama obediencia. Y regularmente no lo queremos cruzar. La Biblia dice que Abraham hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Bajo la perspectiva de Dios, termino con esto, póngase de pie. Bajo la perspectiva de Dios, entonces tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos despertar de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestros planes, de nuestros proyectos, para que despiertos podamos mirar como Dios quiere que miremos, podamos tener una visión de Dios. Para mirar, para tener la visión de Dios, requerimos fe. Amén. No lo busque, Efesios 5:14 dice, qué interesante, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Puedes seguir soñando, hermano, puedes seguir soñando. Mire, de entrada el mundo no va a ser mejor, por los que sueñan que el mundo va a ser mejor. No va a ser mejor, se va a poner peor. No sueñe, despierte. Y su deseo, su anhelo, sus propósitos, deje que pasen por el lente de Dios, que lleguen hasta su palabra, y entonces Dios le diga, esto es lo que tú tienes que ver, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que decir, es aquí donde tienes que caminar.